Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos al segundo libro de Reyes, capítulo 6, verso 15. Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 15. Dice, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Señor, te damos gracias, damos gloria y alabanza en nombre de Jesús. Hoy te pedimos, Señor, que nos hables con tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. A la mañana siguiente se levantó el criado de Eliseo, y al salir vio aquel ejército que rodeaba la ciudad con caballería y carros de combate. Entonces fue a decirle a Eliseo: y ahora, maestro, ¿qué vamos a hacer? Eliseo le respondió: no tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Bueno, este pasaje conocido de la Biblia tiene muchas enseñanzas que nos interesan recordar y conocer. Dice, para terminar el tema, digamos, en el verso 17, dice: y oró Eliseo al Señor, diciendo: te ruego, Señor, que abras sus ojos para que vea. Y el Señor abrió entonces los ojos del criado, y éste vio que la montaña estaba llena de caballería y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Entonces dice que el criado de Eliseo, que dice, servía al varón de Dios. Y él encontró, cuando salió del lugar donde estaba, encontró que había un ejército rodeando la ciudad. La historia, para completarla, es que el rey de Siria tenía guerra con Israel, y entonces el profeta Eliseo le daba la información al rey de todos los movimientos que iba a hacer el rey de Siria, y entonces él evitaba caer en las emboscadas que le preparaba. Esto puso en turbación, el rey de Siria se turbó porque preguntó qué era lo que pasaba, y le dijeron que lo que pasaba era que el profeta Eliseo estaba en este lugar donde está refiriendo la historia, y él le contaba al rey todo lo que iba a hacer. El profeta todo lo recibía por revelación del Espíritu. El Señor le decía todo lo que estaba haciendo el sirio, y él se lo comunicaba al rey, y el rey hacía lo pertinente para no caer y ser derrotado. Entonces, cuando ya le dijeron dónde estaba Eliseo, el rey de Siria mandó un ejército gigante a atacarlo para matarlo o ponerlo preso. Dice, y entonces rodearon toda la ciudad, y el joven que estaba, porque por aquí leí que era joven, que estaba como criado de Eliseo, le avisaba:
aquí hay un dato interesante. El joven es un nuevo siervo, porque ustedes saben que él tenía un siervo, un empleado, digamos, que le ayudaba, que era Gehazi. Gehazi se portó mal por la codicia y fue detrás de Naamán, el sirio, y le pidió riquezas, le pidió ropa y riquezas, y el castigo parece que fue que, aparte de que la lepra de Naamán pasó donde él, perdió el puesto, porque este es otro siervo que lo describen como joven. Esto nos advierte sobre la situación de evitar la codicia o la ambición, ambicionar las cosas, las riquezas que observamos en personas, en otras personas. El que sirve al Señor debe tratar de mantenerse indiferente a eso, porque el Señor observa, y la prosperidad o la bendición es asunto que, como hemos estudiado, es de trámite personal y usando los métodos de Dios. Para nosotros lo interesante es usar la metodología del Señor que está en la Biblia, no de hacer actos de gente, podríamos decir, astuta o avispados que llaman, ¿no? Porque no va a dar buen resultado. Delante del Señor eso no funciona. Eso es importante recordarlo. Yo lo he hablado mucho porque muchas veces la gente es codiciosa y entonces anhela tener lo de otro sin hacer el curso, digamos. Bueno, entonces él sale de mañana y observa ese ejército que estaba rodeando la ciudad, y por supuesto se asustó grandemente y vio aquel ejército que rodeaba la ciudad con caballería y carros de combate, y le dijo: ¿qué vamos a hacer? Muy asustado. Eliseo era un hombre que tenía visiones de Dios. Dios le hacía ver el área espiritual de los acontecimientos que siempre están ahí, el contexto espiritual. Hay un contexto natural o un ámbito natural y hay un ámbito espiritual que están ahí juntos, siempre. Esto no es por momentos es la visión, pero los dos contextos o mundos, como lo podemos llamar, están permanentes y están influenciándose. Sobre todo el espiritual influencia el natural continuamente. Y esta es una de las enseñanzas que está aquí. Lo que pasa es que este es en una situación muy especial, pero no debemos pensar que los asuntos de la vida cotidiana de cada persona están en esta misma condición o situación. Para tener más aliento en la fe y poder usar la fe en todo tipo de circunstancias, porque este pasaje nos muestra eso. O sea, también podemos decir, no es necesario estar en una circunstancia de vida o muerte como estaban en esta situación ellos, sino que en todos los aspectos de la vida cotidiana. En este caso, sí era un asunto tremendamente peligroso, y por eso el ayudante o el criado de Eliseo se asustó, porque él solamente veía el ámbito natural. Muchas veces nosotros, ante las circunstancias naturales de cualquier tipo que vivamos, pues nos llenamos, digamos, la mente con eso solamente, no vemos más. Esa es toda nuestra información,
Por eso digo, siempre hay que considerar que ahí mismo está el contexto espiritual, el mundo espiritual, que está ahí. Aquí en este salón también hay una manifestación espiritual que está sobre este sitio, sobre el lugar, con los seres espirituales que el Señor defina o determine estar. El primer ser espiritual que está aquí es el Espíritu Santo de Dios, porque el Dios es espíritu, y si Él está aquí, entonces ya sabemos que aquí hay un espíritu, pero aparte de eso, perfectamente pueden haber otros espíritus. Y entonces el profeta Eliseo le dice: no tengas miedo. La tranquilidad de Eliseo no es porque él sea muy especial o muy valiente, sino sencillamente porque él sabía que las cosas eran de otra forma. Y de ahí vemos lo importante que es tener la revelación del Señor y de creer todo esto que estamos hablando, porque él sabía que el balance no era como él estaba viendo. El criado veía un balance totalmente negativo en contra de ellos. Eliseo estaba viendo otro, completamente contrario, sobradamente positivo a favor de Eliseo y su ayudante. Digo, no tengas miedo, porque más, le dice, son los que están con nosotros que los que están con ellos. Acá dice: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros. Sí, exactamente igual. Luego él ora y le pide pues para que el criado se tranquilice. Le dice: ábrele los ojos. Le pide en oración al Señor para que le abra los ojos espirituales, le haga ver lo que Eliseo estaba viendo, y le dice: el Señor abrió entonces los ojos del criado, y éste vio que la montaña estaba llena de caballería y carros de fuego alrededor de él. Sí, aquí él vio eso, vio caballería y carros de fuego. O sea, los otros tenían caballería y carros de guerra, pero estos eran especiales y eran diferentes. Y, o sea, vio un ejército espiritual que entendemos está conformado por ángeles de Dios armados y con equipo parecido al que se describe en el mundo natural, porque el mundo natural es una proyección del mundo espiritual. O sea, las cosas que nosotros vemos acá son proyección o están conforme al modelo, en general están conforme al modelo espiritual. Y entonces estaba llena la montaña, dice, de un ejército, ¿no? De gente de a caballo y de carros de fuego. Entonces, ¿qué nos muestra esto? La presencia de otros seres espirituales que de acuerdo a la Biblia se llaman ángeles y que tienen funciones de intervenir en el mundo natural de los seres humanos, como en este caso, en diferentes formas. Yo entiendo que no es siempre, pero en muchísimas ocasiones los ángeles están para intervenir en el mundo natural. Aquí tengo en los asuntos del mundo natural. O sea, no solamente está el Espíritu Santo del Señor, sino los ángeles. En el Salmo 34:7 dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, o sea, los que le temen al Señor, y los defiende. Es el mismo caso. O sea,
hay ángeles que están acampando o cerca de nosotros, que hacen defensa, que hacen protección, en general cuidado de los que temen al Señor. Por eso la oración del creyente de fe, cuando uno ora y pide protección, es importante, porque eso va a movilizar no solamente la presencia del Señor con su Espíritu Santo, sino también de ayudas espirituales, angelicales, que protegen, que van a intervenir en momentos oportunos o cruciales de la vida, sobre todo en los casos de peligro, situaciones súbitas en que puede haber peligro. Entonces, para que pasen cosas sobrenaturales, inexplicables, que uno se cuestiona, que uno dice, ¿por qué fue esto así? ¿Por qué pasó? ¿Por qué hice algo? Yo he tenido muchas experiencias de eso en cuanto a protección del Señor. Y una de las conclusiones que uno va sacando a medida que se va dando cuenta es que ellos intervienen aún moviéndonos a nosotros, usándonos a nosotros, con movimientos de protección o sustentando artefactos naturales para que lo malo no venga. O sea, sobre todo para evitar situaciones de riesgo. Y esto es entendible y creíble, porque en la Biblia está referido y hay la definición, como esto del Salmo 34:7, que dice claramente, acampa, o sea, están por comisión de Dios, están junto al creyente, al que teme al Señor. Y dice, alrededor de los que le temen, y los defiende de las circunstancias que puedan ser riesgosas. En Daniel 10:20 también, aquí en este caso de Daniel 10:20 se da la manifestación y habla. Y él me dijo, ¿sabes por qué he venido? Porque Daniel tuvo la visión del arcángel que estaba con él. Y el arcángel le dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Entonces le habló y le dice, pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia y terminar con él. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. O sea, él vino a protegerlo a Daniel de todos estos principados que lo estaban atacando. Porque Daniel tenía la tarea, como profeta del Señor, de escribir en los últimos capítulos del libro de él, Daniel, las profecías acerca de los tiempos finales, de la humanidad, del tiempo del fin, como los llaman, los tiempos del fin. Y entonces ese conocimiento para la iglesia es importante, porque es lo que nos orienta en qué época estamos. Por una de las cosas que dijo proféticamente Daniel fue que en los tiempos del fin la ciencia aumentará. Cuando uno ve todos los adelantos de la ciencia, uno entiende que estamos entrando en esa época del fin por el aumento de la ciencia, que es muy notorio, porque hasta hace unos décadas, 100 años, 150 años, pues el mundo era casi igual. Si usted toma desde 1820, póngale, que de ahí para adelante comenzó lo de los trenes, la máquina de vapor, comenzó la fotografía a finales del 1830, 1840 ya hay fotos, pero antes de ahí, desde 1820 hasta la época del Señor, la vida era igual. Los avances eran mínimos, sí habían avances, pero no eran como ahora, que ahora son sorprendentes, que ahora uno se sorprende
cada 3 años, cada 2 años. Antes se decía de 5 años, ahora es cada año. Ya están siendo innovados todos los artefactos que usa el hombre por el avance de las ciencias. Entonces eso fue una de las señales que el profeta Daniel dijo cuando estaba aconteciendo esto de que se le aparece el arcángel. ¿Por qué? Porque estos príncipes que refiere, el de Persia y de Grecia, lo querían impedir que él recibiera esa información y la escribiera, que quedara escrito, porque todos los seres humanos no tenemos los mismos privilegios que algunos personajes de la Biblia. O sea, un profeta como Daniel es alguien muy especial. Entonces, ¿por qué? El uso, las características con las cuales lo usó el Señor, que ha afectado al resto de la humanidad, sobre todo de los creyentes, porque nos dejó una información muy importante que nos orienta acerca de los tiempos, para entender el tiempo en que estamos, asunto valioso para nuestra práctica de fe. Entonces, la oposición del adversario, del enemigo de Dios, es esa. Y ahí estuvo un ángel protegiendo. Por eso le dice, ¿sabes por qué he venido a ti? Bueno, y mire lo que dice aquí, de Daniel 10:21. Dice, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. O sea, Daniel iba a escribir lo que está escrito en el libro de la verdad. Ese libro de la verdad no es aquí en la tierra, ese es en el cielo, en los lugares celestiales. Y entonces esa profecía de Daniel es una escritura que está en el libro de la verdad, donde están escritas los acontecimientos de la humanidad allá, para que se vayan cumpliendo. O sea, lo que está pasando y lo que ha pasado con la humanidad está escrito. Y entonces parte de ese conocimiento que está en el libro de la verdad está escrito en la Biblia. La Biblia es un libro de la verdad, pero aquí en la tierra. Este que menciona el arcángel es en el cielo. Y ninguno me ayuda contra ellos, contra esos principados, sino Miguel vuestro príncipe. Y también podemos ver en Hebreos capítulo 1, verso 7, dice, ciertamente de los ángeles dice la escritura, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Esta es la escritura de la versión Reina Valera. Esto más o menos se puede expresar que los ángeles son espíritus que funcionan como ministros del poder de Dios, que están actuando con el poder espiritual de Dios, sobrenatural, o sea que está por encima de lo natural, que excede las condiciones naturales. Entonces, esa situación explica algunos acontecimientos que finalmente nos favorecen, incluso nos salvan, como vemos en el caso que estoy narrando aquí de la Biblia, porque el rey de Siria mandó todo un ejército contra un solo hombre, un solo profeta. Y no pudo. ¿Por qué? Porque el auxilio del Señor fue total. El Señor Jesús también le dijo a Pilato, si yo pidiera a mi Padre, Él mandaría 12 legiones de ángeles, para darle a entender que lo que Pilato estaba haciendo en ese juicio contra Cristo era porque estaba permitido desde arriba. Porque de lo contrario, esas legiones de soldados romanos no eran nada frente a lo que podía venir en auxilio de él.
Entonces los ángeles son seres espirituales de varios tipos que están al servicio de los que son herederos de la salvación. Y este servicio generalmente uno se va dando cuenta, no es después de que somos salvos por la fe, sino desde antes ya nos están protegiendo, nos van llevando. Y luego de que ya estamos en el camino de la salvación, pues sigue la vigilancia, el cuidado, la protección para evitar que los planes del Señor se vean alterados, porque en la vida nuestra lo ideal es que se cumpla eso. El enemigo de Dios siempre tratará de golpearnos, sacarnos, desviarnos. Muchas cosas se van a dar en la vida del creyente, pero ahí estarán los ángeles. A veces permiten ciertos acontecimientos, pero otros no. Por eso no es bueno quejarse, porque lo que sucede en nuestra vida a veces no nos gusta, pero está permitido. Entonces más bien hay que orar para que el Señor siga protegiendo, siga ayudando. Porque lo que sucede es lo que está permitido. Hay cosas que podrían ser peores de los acontecimientos a los cuales estamos expuestos, que no son permitidos o que son impedidos por la presencia de los ángeles. Yo contaba, no sé si fue aquí o dónde, de un evento que Leonardo nos recordaba, en un viaje que tuvimos que pues caminamos bastante en una camioneta y fuimos a alta velocidad, digamos, durante mucho tiempo. En el lugar estaba la temperatura bajísima, o sea, pararse en ese sitio, eso era para congelarse. La temperatura estaba casi en 5 o 4 grados de temperatura. Y viajamos como 80 kilómetros, pongámosle, y llegamos al lugar donde estábamos alojados. Y el carro llegó y se parqueó frente al garaje para abrir el garaje. Cuando ya se abre el garaje y vamos a entrar con el carro, al carro se le partió una cuestión de la suspensión trasera y la carrocería se cayó sobre la llanta. Se quedó así inclinado, no podía andar porque la llanta trasera estaba con todo el peso de la carrocería. Quedamos sorprendidos no por lo que pasó, no por eso, porque bueno, un carro se puede dañar. Sorprendidos fue que el Señor permitió que llegáramos a la casa y que eso aconteciera justo cuando el carro estaba parado. No fue andando, porque si nos hubiera cogido eso a la velocidad que íbamos, mejor dicho, no sabemos qué pudo haber pasado. Pero yo os decía, así no hubiera pasado una catástrofe que de pronto, bueno, el carro se averió, pero no se volcó, no pasó nada. Quedar varados en un lugar como ese era terrible, porque en ese lugar es un frío extraordinario. Eso no es aquí en Colombia. Entonces quedamos sorprendidos por eso. Dijimos, pero ve que como es el Señor de bueno, nos da esa señal de protección de que no pasa, o sea, lo malo pasó, pero no nos averió, o sea, no trajo nada. Y esa es labor de estos seres espirituales que por la gracia de Dios contamos nosotros, así como lo refiere este pasaje. En el caso de Eliseo, había un ejército completo de ángeles dispuestos a defenderlo. Y entonces la historia es, o sea, no iba a pasar nada,
El criado ya cuando le da la referencia, de cuando el muchacho ve y se le abren los ojos espirituales y mira lo que hay, pues debió tranquilizarse. Dice, cuando los sirios deciden ir por Eliseo ya, dice, descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. O sea, que los vuelvas ciegos temporalmente, que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición. Esto pues para entender la relación que se establece, como hemos estudiado, entre un ser humano y el Señor cuando está al servicio. En este caso Eliseo pide y se le conceden cosas tremendas, grandes, poderosas, por la relación, por los propósitos de Dios. Y los hirió con ceguera, dice, conforme a la petición. Después le dijo Eliseo, no es este el camino. Bueno, aquí lo que está diciendo es que Eliseo les habló a los que ya estaban ciegos, a sus perseguidores, y los llevó a Samaria. Como estos no veían, se dejaron guiar y fueron a Samaria. Y se los presentó al rey de Israel, se los entregó como un ejército vencido. Y el rey de Israel, cuando vio eso, pues sorprendido, le entrega todo el ejército sirio, ciegos, algo de una magnitud poderosísima. Muchos no pensamos bien lo que está narrando la Biblia, el milagro tan tremendo. Entonces al rey de Israel le presenta Eliseo todo el ejército sirio en sus manos. Y entonces el rey de Israel, sin saber qué hacer, le dice, ¿y qué hago? ¿Los mato? Entonces le dijo, no, tú no matarías a los que quedan como prisioneros de guerra. Dales pan y agua, dijo el profeta. Pero el rey de Siria estaba tan contento por la victoria tan grande que le dio, que les dio un banquete a sus enemigos que estaban así en esa condición. Es decir, ¿qué significa eso? Las victorias que nos puede dar el Señor cuando oramos por fe van a exceder todas las posibilidades naturales. Mucho más. Por eso es que dice en Efesios, mucho más de lo que pedimos o entendemos. Pero pues ya este mover del poder de Dios requiere de fe, requiere constantemente de fe y de disposición, pero se van a ver protecciones, cosas que no esperamos. A veces uno mismo se sorprende cómo sale bien librado de situaciones que en un momento dado pueden ser muy peligrosas, muy de muerte incluso. Y es por eso, porque los ángeles intervienen, impidiendo, protegiendo, impidiendo la acción del adversario, sobre todo cuando el adversario nos ataca. El Señor nos va a proteger. El adversario puede usar elementos naturales para agredirnos y generalmente la intención es matarnos, pero no pasa nada. A mí me ha pasado que sin explicación ninguna se me han venido carros como a chocarme. Y uno se da cuenta que cuando eso pasa y no hay una mala intención, digamos, el conductor que viene hacia uno cambia de dirección para evitar la colisión. En un viaje que hice hace poco, primero uno y luego otro, no cambiaron la dirección.
o sea que ellos no iban a evitar la colisión si yo no la evitaba. Y en el segundo caso fue tan increíble que yo después pensé en esto, dije, de eso pues debió ser un ángel el que me usó mi brazo para la conducción de una forma tan tremenda que me logré salir por un espacio mínimo que me dio, que casi eso fue primero en cuestión de fracciones de segundo, y salí pero por un espacio mínimo en una curva. Y yo dije, no dice, o sea, un golpe ahí, un choque en esa forma es para morirse, que lo saca de la carretera, porque era lateral, la confrontación el golpe era lateral. Y yo veía, dije, este es el diablo que anda, porque 2 veces en un lapso de 10 kilómetros, primero uno y luego otro, y la segunda vez sí noté, dije, yo en lo natural no hubiera podido salir. Aquí hubo auxilio del Señor, porque pues quedé contando el cuento, pero es por eso, porque la presencia, de acuerdo a la palabra de Dios, de los ángeles, es constante, permanente, y los resultados son positivos. Muy importante la comunión, porque es la relación. La comunión es otra forma de decir comunión, es muy buena relación con Dios. Eso significa comunión, tener muy buena relación, o sea, estrecha relación. Comunión es una relación frecuente, cercana, de confianza, y estar orando, porque en este mundo y para los propósitos del Señor hay mucha oposición. Entonces, si un creyente no entiende las cosas así, queda expuesto. El adversario está atacando. En este caso, el rey de Israel, pues, tuvo un gran éxito, una victoria de tipo militar, porque se estaba tratando de ejércitos. Tuvo un gran éxito en el sentido de que no hubo confrontación, y se puede decir, se dio el lujo de darles un banquete a sus cautivos. Dice en el verso 23, dice, entonces se les preparó una gran comida para todo un ejército. Y cuando habían comido y bebido, los envió a ellos que se fueran a donde su señor, o sea, el rey de Siria. O sea, cuando regresan, lo único que podían contar era que les dieron una gran comida, un banquete. Es decir, vivieron una situación fuera de lo normal. Ellos fueron a la guerra, a matar y todo eso, y por obra del Señor el asunto tomó un curso impensable. Esto pues nos debe hacer entender las oportunidades que tenemos los creyentes, siempre y cuando le creamos al Señor. Porque como se dice en la iglesia, no solamente hay que creer en el Señor, sino que hay que creerle al Señor. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Yo puedo creer en Dios, pero no le creo nada. El arte no está ahí. El arte está en creer y creerle. O sea, todo lo que dice la Biblia, un libro poderoso que habla de la verdad completa de la condición humana y de la condición espiritual, porque los seres humanos somos espíritus que ocupamos cuerpos, o sea, no somos solamente cuerpo.
El cuerpo es una habitación temporal de nuestros espíritus y de nuestras almas. El cuerpo es un tiempo. ¿Cuánto tiempo vamos a estar en el cuerpo? Mientras el cuerpo tiene habilidad para ser vehículo del alma y del espíritu. Tiene condición, la cual se puede perder por una enfermedad, se puede deteriorar por cualquier circunstancia. La muerte del cuerpo es la incapacidad del cuerpo de darle habitación al alma. Lo que mantiene el cuerpo funcionando no es el cuerpo propiamente, es el alma y el espíritu. Entonces, cuando el cuerpo deja de ser funcional, el alma lo abandona, porque no puede quedarse en un cuerpo muerto. Tiene que salir. Y eso es lo que se conoce como muerte. Entonces, el alma tiene una habitación temporal. Posteriormente tendrá que ir a otro lugar, que de acuerdo a la Biblia es el infierno o el cielo. El Señor nos ha dado la oportunidad de ir al cielo. Ese es el asunto de toda esta salvación que heredamos, es esa, que cuando nuestra alma salga del cuerpo, vaya al cielo. Vamos a darle gracias. Señor, te damos gracias, damos gloria y alabanza al nombre de Jesucristo en esta noche. Acción de gracias por la salvación. Gracias porque en la salvación que nos concedes, nos permites conocer la verdad. Nos permites el conocimiento de la verdad. El Señor Jesucristo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Estoy bendiciendo, Señor, las ofrendas y tributos de cada uno de tus hijos. Bendigo las ofrendas y tributos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias. Declaramos que tu nombre es santo, es glorioso en todas las edades, en todos los tiempos, en todos los lugares. Tú eres Dios en el cielo y en la tierra, en todos los lugares de la tierra. Por eso eres grande. La Biblia dice que grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por guiarnos a la verdad. Por abrirnos los ojos espirituales para que conozcamos la verdad y caminemos en ella. Gracias. Toda la gloria es para Jesucristo, el Señor. Te bendecimos. Damos gloria a tu nombre. Que se encienda el fuego del Espíritu en este lugar. Tócales, Espíritu Santo. Manifiesta tu presencia en la vida de cada uno de tus hijos. Manifiesta tu presencia en sus espíritus. Fortalécelos. Que se sienta el fuego de tu presencia.
Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias. Más unción, más poder. Más poder de Dios, más unción, más manifestación de tu presencia, Señor, vivificando nuestro espíritu, dándole vigor para que gobierne nuestra vida con la dirección del Espíritu Santo, para poder adorarte, porque el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. La adoración es una función espiritual que necesita el poder de Dios, la manifestación del poder de Dios. Gracias. Cae más poder en este lugar, más de la presencia de Dios. Deleítate en la presencia del Señor. Más de ti, Señor. Como en la antigüedad, Señor. Gracias. Porque en cuanto somos hijos de Dios, somos espíritus regenerados, nacidos de nuevo, llamados a la eternidad en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Gracias, gracias, gracias. Te adoramos, Señor. Te adoramos. Te adoramos, Señor. Gracias, gracias, gracias. Más poder, más unción. Más de ti, Señor. Más de ti, más de ti, más de ti. Más poder. Más gloria de Dios. Más fuego de Dios. Gracias, Señor. Gracias. Que sea más densa la unción. Más densa la unción. Más densa la unción. Señor, tú eres digno de recibir Gracias. adoración. Señor, ante tu trono, trono de justicia, tu nombre exaltaré. Señor, tú eres digno de recibir Gracias. adoración. Señor, ante tu trono, trono de justicia, tu nombre exaltaré. Jesús, Gloria a tu nombre. Cordero Gloria a tu nombre, Señor.
eres digno de recibir